Amor fati, amar tu destino como un estoico. Amor fati no es una frase bonita. No es una motivación barata ni una consigna para decorar imágenes. Amor fati es una postura radical ante la vida. Significa amar tu destino. No tolerarlo. No resignarte. Amarlo. Para el estoico, la vida no se divide entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y en esa distinción simple se encuentra una de las verdades más poderosas jamás pensadas por el ser humano. Todo lo que ocurre, la pérdida, la enfermedad, la traición, el fracaso, el retraso, el dolor, forma parte del orden natural de las cosas. No porque sea justo, sino porque es. Y contra lo que es, luchar solo produce sufrimiento innecesario. El estoico no dice, ¿por qué a mí? Dice, esto me fue dado, ¿cómo lo usaré? Amor fati es entender que la vida no se equivoca contigo. Que cada evento es una prueba de carácter. Que cada obstáculo es una materia prima para formar virtud. Marco Aurelio lo escribió con claridad brutal. No sucede nada a nadie que no esté hecho para soportar. El problema no es lo que ocurre. El problema es la resistencia interior. Cuando deseas que la realidad sea distinta, te vuelves esclavo del deseo. Cuando aceptas la realidad tal como es, te vuelves libre. Amar tu destino no significa disfrutar el dolor. Significa no desperdiciarlo. El sufrimiento no te destruye por sí solo. Te destruye cuando lo rechazas, cuando te quejas, cuando te preguntas por qué el mundo no se adapta a ti. Amor fati es decir, si esto llegó a mi vida, entonces lo integraré a mi carácter. No hay evento inútil. Solo interpretaciones débiles. El destino como maestro, no como enemigo. Para el estoico, el destino no es un castigo. Es un entrenador severo. La vida no te promete comodidad. Te ofrece oportunidades para crecer. El problema del hombre moderno es que quiere controlarlo todo. Las personas, los resultados, el tiempo, las emociones. Y cuando la vida le demuestra que no puede, se quiebra. El estoico, en cambio, se fortalece. Amor fati enseña a dejar de negociar con la realidad. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que no ocurrió, no tenía que ocurrir. No hay pérdida sin enseñanza. No hay retraso sin propósito. No hay caída sin posibilidad de carácter. Epicteto lo expresó con precisión quirúrgica. No pretendas que las cosas sucedan como quieres, quiere que sucedan como suceden. Ahí comienza la paz. Cuando entiendes amor fati, dejas de preguntarte qué te debe la vida. Y empiezas a preguntarte qué te está pidiendo. Tal vez te pide paciencia. Tal vez humildad. Tal vez fortaleza. Tal vez silencio. Pero siempre te pide crecimiento. El destino no está en tu contra. Está trabajando contigo, aunque no lo entiendas aún. Amar tu destino es confiar en que incluso lo que hoy no comprendes, mañana te hará más firme. Más sobrio. Más consciente. El estoico no espera tiempos fáciles. Se prepara para tiempos duros. Y cuando llegan, no se sorprende. No se queja. No se rompe. Amor fati y el sufrimiento, cuando el dolor se convierte en formación. El sufrimiento es el punto donde la mayoría abandona la filosofía. Mientras todo va bien, cualquiera habla de aceptación, de calma, de virtud. Pero cuando la vida aprieta, cuando duele de verdad, cuando no hay salida rápida. Ahí se revela quién entendió y quién solo repitió frases. Amor fati no se prueba en la comodidad. Se prueba en el dolor. El estoico entiende algo que al hombre común le cuesta aceptar. El sufrimiento no es una anomalía de la vida, es parte de su estructura. Esperar una existencia sin dolor es esperar algo que nunca fue prometido. La pregunta correcta no es
¿cómo evito sufrir? Sino, ¿qué tipo de persona seré cuando el sufrimiento llegue? ¿Por qué llegará? La enfermedad, la pérdida, la humillación, la traición, el fracaso. No como castigo, sino como condición humana. Amor Fati enseña que el dolor no es el enemigo. El enemigo es la interpretación que haces del dolor. Dos personas pueden vivir el mismo golpe. Una se amarga, se quiebra, se llena de resentimiento. La otra se vuelve más sobria, más profunda, más firme. La diferencia no está en el evento. Está en la actitud. Marco Aurelio lo entendía bien cuando decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si interpretas el sufrimiento como injusticia, vivirás en guerra. Si lo interpretas como entrenamiento, vivirás en preparación. El dolor revela. Revela tus apegos. Revela tus expectativas. Revela tus debilidades internas. Por eso el estoico no huye del sufrimiento. Lo observa. Pregunta. ¿Qué parte de mí está reaccionando así? ¿Qué creencia está siendo desafiada? ¿Qué apego está siendo arrancado? Amor Fati es aceptar que algunas lecciones solo llegan envueltas en incomodidad. Que hay verdades que no se aprenden leyendo, sino soportando. El carácter no se construye cuando todo está bajo control. Se construye cuando lo pierdes. Y ahí, precisamente ahí, el estoico encuentra sentido. No porque el dolor sea bueno, sino porque puede ser usado. Amor Fati, cuando el dolor se convierte en poder. Amor Fati no es solo aceptar lo que te pasa. Es amar incluso aquello que te rompe. La mayoría de las personas quieren una vida fácil. Quieren éxito sin sacrificio. Victoria sin disciplina. Paz sin guerra. Pero el estoico entiende una verdad más alta. La vida no está diseñada para complacerte, está diseñada para formarte. Cada problema que llega a tu vida no es un castigo. Es un entrenamiento. Cada pérdida no es una injusticia. Es una lección envuelta en dolor. Cada caída no es un fracaso. Es una oportunidad para fortalecerte. Amor Fati significa decirle al destino. No solo acepto lo que traes, lo abrazo, lo uso, lo convierto en poder. Significa no maldecir tu pasado. No odiar tus cicatrices. No quejarte por las noches difíciles. Sino decir. Todo lo que viví era necesario para convertirme en quien soy hoy. El débil pregunta. ¿Por qué a mí? El fuerte responde. Esto también es parte de mi camino. Porque el estoico comprende que el sufrimiento es un maestro. Que la adversidad es un entrenador implacable. Y que la incomodidad es la fragua donde se construyen las almas invencibles. No puedes controlar lo que te ocurre. Pero puedes controlar cómo lo interpretas. Puedes decidir si lo conviertes en excusa. O en combustible para crecer. Cada herida puede volverte amargado. O sabio. Cada traición puede volverte desconfiado. O fuerte. Cada caída puede volverte resentido. O resiliente. Amor Fati es entender que no existe un destino equivocado. Existe el destino que te forja. El que te entrena. El que te transforma. Y cuando aprendes a amar incluso tus días oscuros, descubres algo poderoso. Ya nada puede destruirte, porque todo se convierte en parte de tu fuerza. El pasado deja de ser una carga. El dolor deja de ser un enemigo. El fracaso deja de ser una condena. Todo se transforma en material para tu grandeza. Porque el verdadero poder no está en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en carácter, sabiduría y propósito. Eso es amor Fati. Amar tu destino. Amar tu historia. Amar incluso las partes difíciles.
Porque sin ellas, no serías la persona que estás destinado a ser. Amor fati, cuando el dolor se convierte en poder. Amor fati no es solo aceptar lo que te pasa. Es amar incluso aquello que te rompe. La mayoría de las personas quieren una vida fácil. Quieren éxito sin sacrificio. Victoria sin disciplina. Paz sin guerra. Pero el estoico entiende una verdad más alta. La vida no está diseñada para complacerte, está diseñada para formarte. Cada problema que llega a tu vida no es un castigo. Es un entrenamiento. Cada pérdida no es una injusticia. Es una lección envuelta en dolor. Cada caída no es un fracaso. Es una oportunidad para fortalecerte. Amor fati significa decirle al destino: no solo acepto lo que traes, lo abrazo, lo uso, lo convierto en poder. Significa no maldecir tu pasado. No odiar tus cicatrices. No quejarte por las noches difíciles. Sino decir: todo lo que viví era necesario para convertirme en quien soy hoy. El débil pregunta: ¿por qué a mí? El fuerte responde: esto también es parte de mi camino. Porque el estoico comprende que el sufrimiento es un maestro. Que la adversidad es un entrenador implacable. Y que la incomodidad es la fragua donde se construyen las almas invencibles. No puedes controlar lo que te ocurre. Pero puedes controlar cómo lo interpretas. Puedes decidir si lo conviertes en excusa o en combustible para crecer. Cada herida puede volverte amargado o sabio. Cada traición puede volverte desconfiado o fuerte. Cada caída puede volverte resentido o resiliente. Amor fati es entender que no existe un destino equivocado. Existe el destino que te forja. El que te entrena. El que te transforma. Y cuando aprendes a amar incluso tus días oscuros, descubres algo poderoso. Ya nada puede destruirte, porque todo se convierte en parte de tu fuerza. El pasado deja de ser una carga. El dolor deja de ser un enemigo. El fracaso deja de ser una condena. Todo se transforma en material para tu grandeza. Porque el verdadero poder no está en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en carácter, sabiduría y propósito. Eso es amor fati. Amar tu destino. Amar tu historia. Amar incluso las partes difíciles. Porque sin ellas, no serías la persona que estás destinado a ser. Amor fati, el arte de no romperse. Hay personas que viven huyendo del dolor. Cambian de caminos, de relaciones, de ideas. Pero nunca cambian por dentro. El estoico no huye. El estoico permanece. Permanece firme cuando la vida aprieta. Permanece en silencio cuando el mundo grita. Permanece de pie cuando todo invita a rendirse. Amor fati es el arte de no romperse. No porque no duela, sino porque entiendes que el dolor también construye. La vida no te pregunta si estás listo. Simplemente llega. Con enfermedades. Con traiciones. Con pérdidas. Con puertas que se cierran sin explicación. Y ahí es donde muchos se quiebran. Se llenan de resentimiento. Se victimizan. Se vuelven prisioneros de su propia historia. Pero el estoico hace algo distinto. Le da sentido al caos. Entiende que no todo lo que duele es malo. Que no todo lo que se pierde es una derrota. Que no todo lo que se rompe debe repararse. Algunas cosas deben morir para que nazca algo mejor. Amor fati es mirar una etapa oscura y decir: esto también fue necesario. Es aceptar que hubo noches largas para aprender a resistir. Silencios incómodos para aprender a escucharte. Soledad para aprender a sostenerte a ti mismo. Porque nadie se vuelve fuerte en la comodidad. Nadie desarrolla carácter en la abundancia.
Nadie descubre quién es realmente cuando todo va bien. El fuego revela la verdadera esencia. La presión separa lo falso de lo auténtico. La adversidad muestra quién tiene raíz y quién solo apariencia. Amor fati no es optimismo barato. No es negar el dolor. No es sonreír falsamente mientras te quiebras por dentro. Es realismo elevado. Es decir, esto es duro, pero puedo con esto. Es entrenar la mente para no ser esclavo de las circunstancias. Para no permitir que lo externo gobierne tu mundo interno. Para que el destino no te arrastre, sino que camines con él. Y cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de pedir una vida más fácil. Y comienzas a pedir una mente más fuerte. Dejas de preguntar cuándo se acabará el dolor. Y comienzas a preguntarte qué te está enseñando. Porque el estoico sabe que todo tiene un propósito. Aunque no siempre lo entiendas en el momento. Amor fati es confiar en el proceso. Es honrar cada capítulo. Es no romperte, sino reconstruirte con lo que te quiso destruir. Y cuando miras atrás, ya no ves sufrimiento. Ves entrenamiento. Ves formación. Ves carácter. Eso es amor fati. El arte de resistir. El arte de transformarte. El arte de salir más fuerte. Sin perder el alma. Cuando el destino te pone de rodillas. Hay momentos en la vida en los que no pierdes solo cosas. Pierdes control. Y eso es lo que más duele al ser humano. No es la enfermedad. No es la caída económica. No es la traición. Es darte cuenta de que, por más planes que hagas, el destino siempre tiene la última palabra. Ahí es donde muchos se quiebran. Porque el ego no soporta no mandar. Pero el estoico entiende algo radicalmente distinto. No todo está bajo tu control, y eso está bien. Epicteto lo dejó claro desde el inicio. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y confundirlas es el origen de casi todo sufrimiento humano. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te desgastas. Te frustras. Te vuelves esclavo de la ansiedad. Amor fati comienza cuando renuncias a esa ilusión de control. Y abrazas la responsabilidad real. Tu actitud. No puedes elegir lo que te pasa. Pero sí puedes elegir quién eres mientras sucede. Y eso cambia todo. El destino puede arrodillarte. Pero no puede decidir si te vuelves amargo o sabio. No puede elegir si te llenas de odio o de comprensión. No puede robarte la dignidad si tú no se la entregas. Ahí nace el verdadero poder interior. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido. Escribía en sus diarios personales, no para ser leído. Que todo lo que sucede es parte del orden natural. Que resistirse a la realidad es resistirse al universo mismo. No decía esto desde la comodidad. Vivió guerras. Plagas. Traiciones políticas. Pérdidas familiares. Y aún así escribió. Ama aquello que te acontece, pues ha sido tejido para ti. Eso es amor fati en su forma más pura. No es resignación. Es alineación. Es dejar de pelear con la vida. Y comenzar a caminar en sincronía con ella. Porque cuanto más te resistes, más sufres. Y cuanto más aceptas, más claridad aparece. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver con lucidez. Es entender que el dolor no siempre llega para destruirte, sino para mostrarte partes de ti que desconocías. Fortalezas ocultas. Paciencia dormida. Resiliencia que solo aparece cuando todo lo demás falla. El estoico no pregunta. ¿Por qué a mí? Pregunta. ¿Qué se espera de mí ahora? Y esa pregunta transforma víctimas en protagonistas. Quejas en carácter.
Caídas en lecciones. Porque cuando el destino te pone de rodillas, tienes dos opciones: romperte o aprender a levantarte distinto. Amor fati es elegir lo segundo. Una y otra vez. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque no entiendas todavía. Y lo más poderoso de todo es esto. Cuando abrazas tu destino, el destino deja de ser tu enemigo. Se convierte en tu maestro. El sufrimiento como maestro silencioso. Nadie desea sufrir. Y sin embargo, nadie crece sin haber sufrido. Esa es una verdad incómoda que el estoicismo no endulza ni disfraza. La mira de frente. El dolor no llega para complacerte. Llega para despertarte. La mayoría de las personas intenta escapar del sufrimiento a toda costa. Lo anestesian con distracciones. Lo tapan con placer. Lo niegan con excusas. Pero el estoico hace algo distinto. Escucha. Porque sabe que el sufrimiento siempre trae un mensaje. Y que ignorarlo solo hace que regrese más fuerte. Amor fati no te pide que ames el dolor en sí. Te pide que ames lo que el dolor produce en ti. Cuando decides atravesarlo con conciencia. Epicteto fue esclavo. No metafóricamente. Literalmente. No tenía control sobre su cuerpo. Ni sobre su tiempo. Ni sobre su futuro. Y aún así, enseñó una de las ideas más liberadoras jamás escritas. No es lo que te sucede lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Eso no elimina el sufrimiento. Pero le quita su veneno. El dolor físico puede ser inevitable. La pérdida puede ser real. La traición puede doler. Pero el tormento mental, ese diálogo interno que repite. Esto no debería estar pasando. Es opcional. Y ahí es donde amor fati se vuelve una práctica diaria. No una frase bonita. Cuando aceptas que lo que ocurre tenía que ocurrir. No porque sea justo, sino porque ya ocurrió. Liberas una cantidad inmensa de energía. Energía que antes gastabas peleando con la realidad. Energía que ahora puedes usar para reconstruirte. El sufrimiento, visto desde el estoicismo, es un fuego. A unos los consume. A otros los purifica. La diferencia no está en la intensidad del fuego, sino en el material del carácter. Marco Aurelio escribió que el fuego convierte todo lo que arrojas en él en llamas y luz. Así también el espíritu entrenado convierte los golpes del destino en sabiduría. Pero ese entrenamiento no es cómodo. Es solitario. Es silencioso. Es interno. Nadie aplaude al hombre que aprende a soportar. Nadie celebra a la mujer que sigue de pie en silencio. Y sin embargo, ahí se forjan los seres humanos más sólidos. Amor fati te enseña a dejar de preguntar. ¿Cuándo terminará el dolor? Y empezar a preguntarte. ¿Qué versión de ti están haciendo a través de él? Porque cada dificultad exige algo distinto de ti. Más paciencia. Más humildad. Más templanza. Más fe. Y si no desarrollas esas virtudes voluntariamente, la vida se encargará de exigírtelas a la fuerza. Por eso el estoico no huye de las pruebas. Las reconoce como entrenamiento. Como un soldado que no maldice el peso de su armadura, sino que entiende que lo prepara para la batalla real. El sufrimiento no es señal de abandono. Muchas veces es señal de preparación. Preparación para una versión de ti que aún no existe, pero que solo puede nacer si aceptas completamente el camino que te tocó recorrer. Y ahí, justo ahí, amor fati deja de ser una idea filosófica y se convierte en una forma de vivir. Amor fati se practica en lo pequeño.
La mayoría cree que amor fati se demuestra en los grandes golpes de la vida. En la tragedia. En la pérdida. En la caída visible. Pero el estoico sabe algo que pocos comprenden. El destino se ama en lo cotidiano. En lo pequeño. En lo que nadie ve. En los detalles que parecen insignificantes. Pero que moldean el carácter día tras día. No es cuando todo se derrumba. Cuando se decide quién eres. Es cuando nada extraordinario ocurre. Cuando el día es pesado. Cuando la rutina cansa. Cuando el esfuerzo no recibe aplausos. Cuando haces lo correcto. Y nadie lo nota. Ahí se practica amor fati. Marco Aurelio insistía en esto. La virtud no necesita escenario. Se cultiva en silencio. Levantarte cuando no tienes ganas. Cumplir tu palabra cuando sería fácil romperla. Mantener la calma cuando el mundo te provoca. Aceptar el tráfico. Aceptar el cansancio. Aceptar la espera. Aceptar el proceso. Porque el destino no solo se manifiesta en eventos grandes, sino en microdecisiones diarias. Cada molestia pequeña es una oportunidad de entrenamiento. Cada incomodidad leve es una prueba de carácter. Cada retraso es una invitación a la paciencia. Y quien no sabe amar esas pequeñas fricciones, difícilmente sabrá abrazar los grandes desafíos. Epicteto enseñaba a sus alumnos a observar sus reacciones más simples. ¿Cómo respondes cuando te contradicen? Cuando te ignoran. Cuando algo no sale como esperabas. Ahí está la verdad sobre ti. No en lo que dices creer, sino en lo que haces cuando el mundo no coopera. Amor fati no es repetir frases inspiradoras. Es disciplinar la mente. Para no rebelarse contra cada incomodidad. Es dejar de decir. Esto no debería pasar. Y comenzar a decir. Esto es parte del entrenamiento. Porque cada día es una especie de ensayo general. Para los momentos que realmente pondrán tu alma a prueba. Si no puedes aceptar una pequeña frustración, ¿cómo aceptarás una pérdida grande? Si te derrumbas por lo trivial, ¿qué harás cuando el destino golpee de verdad? Por eso el estoico no desprecia los días comunes. Los valora. Sabe que el carácter no se construye en crisis constantes, sino en hábitos constantes. Y aquí aparece una verdad poderosa. Cuando aprendes a amar el proceso diario, la vida deja de sentirse como una carga. Y comienza a sentirse como un camino. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido. Amor fati transforma la rutina en propósito. La repetición en fortaleza. La disciplina en libertad. Porque quien se gobierna a sí mismo en lo pequeño, no es esclavo de las circunstancias en lo grande. Y así, poco a poco. Sin ruido. Sin dramatismo. El estoico se vuelve inquebrantable. No porque nada le afecte, sino porque ha entrenado su espíritu para aceptar todo lo que llega, como parte necesaria de su formación. Aceptar no es rendirse. Una de las mayores confusiones sobre el amor fati es creer que significa conformarse, aguantar en silencio, o resignarse a una vida mediocre. Nada más lejos del estoicismo. Aceptar el destino no es cruzarse de brazos. No es dejar de luchar. No es apagar la ambición ni el deseo de mejorar. Aceptar es ver la realidad sin distorsión, para poder actuar con claridad. El conformista dice: así soy, así me tocó, no hay nada que hacer. El estoico dice: esto es lo que hay, ¿qué haré con ello? Esa diferencia lo cambia todo. Amor fati no te pide que ames la injusticia, sino que ames el hecho de que estás aquí, con los recursos que tienes, en las circunstancias que te tocaron,
Y que desde ahí hagas lo mejor posible. Marco Aurelio gobernó un imperio lleno de corrupción, traiciones y crisis. Si hubiera sido conformista, no habría escrito una sola línea de sus meditaciones. Pero aceptó la realidad de su tiempo, para actuar con virtud dentro de ella. Aceptar el destino es el primer paso, para transformarlo desde adentro. Porque solo quien deja de negar la realidad puede empezar a trabajar con ella. Epicteto enseñaba que no controlamos los eventos externos, pero sí nuestras decisiones. Y esas decisiones, repetidas día tras día, terminan moldeando el rumbo de una vida. Amor fati no te quita la voluntad. Te la devuelve. Te libera del desgaste de pelear con lo inevitable. Y te concentra en lo verdaderamente importante. Tu carácter. Tus acciones. Tu coherencia. Aceptar no es decir: esto está bien. Aceptar es decir: esto es. Y desde ahí, actuar con dignidad. El estoico no se queda donde está por miedo. Se queda por responsabilidad. O se mueve por razón. No se queja del terreno. Aprende a caminar sobre él. No maldice la tormenta. Ajusta las velas. Y cuando cae, no se pregunta por qué cayó, sino cómo levantarse mejor. Por eso Amor fati no produce personas débiles. Produce seres humanos sobrios, firmes, despiertos. Personas que no se engañan con ilusiones, pero tampoco se entregan a la desesperanza. Aceptar es un acto de valentía, porque exige abandonar las excusas. Y una vez que las excusas desaparecen, solo queda una pregunta esencial. ¿Qué harás con lo que te tocó vivir? El amor fati responde sin dramatismo. Lo convertiré en virtud. El ego frente al destino. Gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que ocurre, sino de quién creemos que somos. El ego quiere trato especial. Quiere excepciones. Quiere que la vida se adapte a sus expectativas. Y cuando eso no sucede, se rebela. Amor fati es una de las filosofías más incómodas para el ego, porque lo coloca frente a una verdad innegociable. No eres el centro del universo. Eres parte de un orden mucho más grande. Marco Aurelio lo repetía constantemente para no olvidarlo. Todo lo que te sucede estaba preparado para ti. Desde el origen del tiempo. No como castigo. No como premio. Sino como consecuencia natural de pertenecer al todo. El ego pregunta: ¿por qué yo? La razón pregunta: ¿por qué no? Cuando comprendes esto, algo se rompe por dentro. Pero no para destruirte, sino para liberarte. El ego se ofende con la crítica. El estoico la examina. El ego se hunde con el fracaso. El estoico lo usa como material de aprendizaje. El ego exige reconocimiento. El estoico se concentra en actuar bien, aunque nadie mire. Amor fati te entrena para soltar esa necesidad constante de validación. Porque mientras dependas de que el mundo confirme tu valor, vivirás vulnerable. El destino no negocia con el ego. No pide permiso. No explica razones. Y cuanto antes lo aceptas, antes comienzas a vivir con serenidad. Epicteto enseñaba que el orgullo excesivo es una forma de esclavitud. Te vuelve dependiente de cosas externas. Estatus, opinión, éxito, aplausos. Amar el destino implica despojarse de esas muletas. No para humillarte, sino para devolverte a lo esencial. No eres lo que posees. No eres lo que logras. No eres lo que otros dicen de ti. Eres lo que haces. Cuando nadie te obliga. Cuando nadie te observa.
Cuando nada te garantiza resultados. Y ahí, justo ahí, el amor fati se vuelve una forma profunda de humildad. No una humildad falsa, sino la humildad de quien entiende su lugar en el cosmos. Y actúa con virtud dentro de él. Cuando el ego deja de dirigir tu vida, el destino deja de sentirse como un enemigo. Se convierte en un maestro severo, pero justo. Y el estoico, lejos de resistirse, aprende a escuchar. La muerte como maestra del amor fati. Nada revela el verdadero significado del amor fati. Como la conciencia de la muerte. No para generar miedo, sino para ordenar la vida. El estoico no evita pensar en la muerte. La contempla. La integra. La usa como brújula. Marco Aurelio escribía: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. No es una amenaza. Es una invitación a la lucidez. Porque cuando recuerdas que todo es finito, las trivialidades pierden poder. Las ofensas se vuelven pequeñas. Las comparaciones se vuelven absurdas. Amor fati te enseña a amar cada instante. No porque sea eterno, sino precisamente porque no lo es. La muerte no invalida el sentido de la vida. Lo intensifica. Epicteto enseñaba a imaginar la pérdida. No como un castigo, sino como una preparación del alma. No para volverte frío, sino para volverte agradecido. Cuando abrazas la impermanencia, dejas de vivir posponiendo. Ya no dices: algún día cambiaré. Algún día pediré perdón. Algún día viviré con coherencia. El estoico vive como si el tiempo fuera un préstamo, no una propiedad. Y por eso cuida cómo lo gasta. Amor fati no consiste en amar solo los eventos agradables, sino en amar el hecho de estar vivo hoy, con todo lo que eso implica. Dolor incluido. Incertidumbre incluida. Fragilidad incluida. Porque negar la muerte es negar la vida tal como es. La conciencia de la muerte rompe la ilusión de control total y despierta una humildad profunda. No eres eterno. No eres indispensable. Pero mientras existes, puedes vivir con virtud. Y eso es suficiente. El estoico no teme morir. Teme vivir mal. Teme desperdiciar el tiempo en quejas, en rencores, en deseos ajenos. Amor fati te recuerda que cada día es una unidad completa, no un borrador. Que cada acción cuenta. Que cada decisión deja huella. Y cuando llegue el final, no te preguntes cuánto duró tu vida, sino cómo la viviste. Confiar en el orden del universo. En el corazón del amor fati hay una confianza silenciosa, que no necesita pruebas. No es fe ciega. Es comprensión profunda. Los estoicos creían que el universo no es un caos sin sentido, sino un orden vivo, regido por una razón que supera al individuo. Marco Aurelio lo llamaba logos. Una inteligencia universal que conecta todas las cosas. Amar el destino es confiar en que lo que sucede encaja dentro de ese orden, aunque tu mente no lo comprenda todavía. El problema moderno no es el sufrimiento, es la desconfianza. Creemos que si algo duele, es porque algo salió mal, que si algo no era cómodo, no debía ocurrir. El estoico piensa distinto. Si ocurrió, es porque tenía un lugar. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Amor fati te enseña a soltar la sospecha de que la vida está en tu contra.
Te invita a considerar otra posibilidad. Que la vida te está formando. Que cada experiencia, incluso la que no elegiste, está puliendo algo en ti. La confianza en el orden del universo no elimina el esfuerzo. Lo orienta. Sigues actuando. Sigues luchando. Sigues mejorando. Pero ya no desde la rabia, sino desde la coherencia. Epicteto decía que cuando aceptas que eres parte del todo, dejas de sentirte aislado. Ya no te preguntas ¿por qué te pasa lo que te pasa?, sino cómo puedes armonizar con ello. La resistencia constante rompe al espíritu. La alineación lo fortalece. Confiar no es entender todo. Es aceptar que no necesitas entender todo para vivir con dignidad. Amor fati te devuelve la calma, que nace cuando dejas de exigirle explicaciones al mundo. Y en ese silencio, descubres algo esencial. La vida no te debe comodidad, pero sí te ofrece la oportunidad de vivir con sentido. La libertad que nadie puede quitarte. La verdadera libertad no se conquista afuera. No depende del dinero, ni del estatus, ni de la ausencia de problemas. La libertad real nace dentro. Y amor fati es uno de los caminos más directos hacia ella. Epicteto, un hombre que nació esclavo, habló más de libertad que muchos reyes, porque entendió algo esencial. Pueden encadenar tu cuerpo, pero no tu juicio, no tu carácter, no tu manera de responder. Cuando amas tu destino, dejas de ser rehén de las circunstancias. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no gobiernan tu mente. La mayoría de las personas vive atada a expectativas externas. ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Cómo deberían tratarles? ¿Cómo debería desarrollarse su vida? Y cuando la realidad no cumple ese guión, aparece la frustración. Amor fati rompe ese contrato invisible. Te dice: no esperes que la vida se adapte a ti. Aprende tú a moverte con ella. Y en ese acto, paradójicamente, nace la libertad. Porque ya no dependes de resultados. No dependes de aplausos. No dependes de que todo salga bien. Dependes de algo mucho más estable. Tu elección de actuar con virtud. Marco Aurelio escribía que la mente puede convertirse en una fortaleza impenetrable si se entrena correctamente. Esa fortaleza no se construye evitando el dolor, sino atravesándolo sin perder el alma. Amar el destino es declarar que nada de lo que ocurra puede obligarte a volverte pequeño, mezquino o resentido. Puedes perder cosas. Puedes perder posiciones. Puedes perder certezas. Pero mientras conserves tu integridad interior, sigues siendo libre. Y esa libertad no puede ser confiscada. El estoico no espera condiciones ideales para vivir bien. Vive bien en las condiciones que hay. Y cuando aceptas eso, el mundo deja de sentirse como una prisión. Y comienza a sentirse como un campo de entrenamiento. Cada evento es una prueba. Cada día, una oportunidad. Amor fati no promete comodidad, pero ofrece algo más valioso. Una libertad que no depende de nada externo. Cuando el destino redefine quién eres, la mayoría de las personas cree que su identidad es algo fijo. Yo soy así. Este es mi carácter. Así me tocó ser. El estoico sabe que eso no es verdad. La identidad no es algo que se descubre. Es algo que se forja. Y el destino es el martillo. Cada experiencia que atraviesas
No solo te sucede, te modela. Pero solo si lo permites. Amor fati te invita a dejar de verte como alguien a quien la vida le pasa cosas. Y comenzar a verte como alguien que se construye a través de ellas. Marco Aurelio no nació sabio. Se volvió sabio. Porque aceptó el peso de su rol. Y permitió que ese peso lo transformara. Epicteto no nació libre. Aprendió a hacerlo. Porque convirtió su condición en escuela. El destino no pregunta quién eres. Te lo muestra. Cada dificultad revela una capa de tu carácter. Tu paciencia. Tu honestidad. Tu disciplina. Tu capacidad de perdonar o endurecerte. Y en cada prueba, tienes una elección silenciosa. Usar lo que te ocurre para afinarte. O para deformarte. Amor fati es elegir conscientemente lo primero. No te define lo que te pasó, sino cómo lo integraste. No te define la herida, sino la forma en que sanaste. Sin volverte cruel. El estoico entiende que el destino no viene a confirmar tu identidad. Viene a ponerla a prueba. Por eso no se aferra a una imagen rígida de sí mismo. Permite que la vida lo refine. Aceptar el destino. Es aceptar que no serás el mismo después de cada prueba. Y eso no es una pérdida. Es evolución. Cuando abrazas lo que te ocurre, tu historia deja de ser un peso. Y se convierte en fundamento. Ya no dices, esto me dañó. Dices, esto me formó. Y cuando tu identidad se construye desde esa perspectiva, nada de lo que viviste fue en vano. Amor fati transforma el pasado en materia prima, el presente en entrenamiento y el futuro en responsabilidad. El destino que se convierte en ejemplo. Nadie vive solo para sí mismo. Aunque no lo notes, aunque no lo busques, tu manera de enfrentar la vida siempre está siendo observada. Tus reacciones enseñan. Tu silencio educa. Tu forma de soportar o quebrarte deja huella. Amor fati no es solo una práctica personal. Es una postura que irradia. Cuando alguien te ve aceptar la dificultad, sin amargura, sin victimismo, sin odio, algo se mueve en su interior. Porque en un mundo que se queja constantemente, la serenidad se vuelve revolucionaria. Marco Aurelio no escribió meditaciones para formar discípulos. Las escribió para recordarse cómo vivir correctamente. Y aún así, siglos después, sus palabras siguen guiando a millones. Ese es el poder del ejemplo silencioso. El estoico no predica. Encara la vida con dignidad. No necesita convencer a nadie. Su coherencia habla por él. Cuando amas tu destino, enseñas a otros que no todo sufrimiento termina en destrucción. Que es posible atravesar la adversidad sin perder humanidad. Que se puede caer sin volverse rencoroso. Que se puede vivir con firmeza sin endurecer el corazón. Amor fati convierte tu historia en un mensaje vivo. No importa si tu escenario es pequeño. No importa si nadie te aplaude. Un hijo observa. Un amigo aprende. Un desconocido se inspira. La verdadera influencia no nace del discurso, sino de la conducta. Epicteto enseñaba a través de su vida. Pobre, cojo, sin poder político, y aún así dueño de sí mismo. Eso es autoridad moral. Aceptar tu destino es aceptar la responsabilidad de cómo lo representas ante otros. Porque cada dificultad que atraviesas puede convertirse en excusa o en ejemplo.
Y cuando eliges lo segundo, tu vida deja de ser solo tuya. Se convierte en un faro. Amor fati como camino de vida. Llegado a este punto, amor fati deja de ser una idea que se escucha y se convierte en una forma de caminar por el mundo. No es una técnica. No es una moda. No es una frase para momentos difíciles. Es una orientación constante del alma. El estoico no se pregunta cada día si aceptará o no su destino. Ya tomó esa decisión. Lo que varía es cómo lo encarna. En la alegría, sin soberbia. En la dificultad, sin resentimiento. En la incertidumbre, sin desesperación. Amor fati es elegir vivir sin guerra interior. No porque la vida sea justa, sino porque pelear con ella solo multiplica el desgaste. Marco Aurelio hablaba de vivir como si cada acción fuera parte de una obra mayor. No como víctima del guión, sino como actor consciente de su papel. Aceptar el destino no significa abandonar los sueños. Significa alinearlos con la realidad. El estoico no desea imposibles. Desea lo que puede trabajar. No exige garantías. Se compromete con el esfuerzo. Y ahí aparece una calma particular. La calma de quien hace lo correcto, independientemente del resultado. Amor fati te entrena para amar el proceso, más que el desenlace. Porque el desenlace no siempre depende de ti. Pero tu conducta, sí. Epicteto insistía en esto. La felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que te corresponde vivir. No desde la pasividad, sino desde la responsabilidad. Cuando aceptas esta lógica, la vida deja de sentirse como una carrera y comienza a sentirse como un aprendizaje continuo. Cada día trae su lección. Cada obstáculo, su ejercicio. Cada caída, su corrección. Amor fati no te promete éxito externo, pero te ofrece algo más duradero. Coherencia interna. ¿Y quién vive en coherencia? Vive en paz consigo mismo. Aunque el mundo sea incierto. La serenidad que nace de la reconciliación. Hay un punto en el camino del estoico, en el que la lucha interior se aquieta. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cesa la resistencia. Ese estado no es indiferencia. Es reconciliación. Reconciliación con el pasado, con el presente y con todo lo que no fue. Amor fati, vivido durante años. No produce euforia. Produce serenidad. Una serenidad sobria. Sin ruido. Sin necesidad de demostrar nada. Marco Aurelio hablaba de una mente que fluye como un río tranquilo, sin oponerse a su cauce. No empuja el agua. No la detiene. La acompaña. Esa es la imagen del espíritu reconciliado. Cuando aceptas profundamente tu destino, el pasado deja de doler como herida y comienza a sentirse como historia integrada. Ya no te persiguen los si hubiera. Ya no te desgastan las comparaciones. El presente se vuelve suficiente. No perfecto. No ideal. Pero habitable. Epicteto enseñaba que la tranquilidad no viene de eliminar deseos, sino de educarlos. De querer solo lo que está en armonía con la realidad. Y esa educación del deseo es la raíz de la paz interior. Amor fati no te vuelve pasivo. Te vuelve imperturbable en lo esencial. Las opiniones ajenas pierden filo. Las circunstancias pierden tiranía. No porque no importen, sino porque ya no gobiernan tu centro. La serenidad estoica no es huir del mundo. Es habitarlo sin perderte en él.
Vives. Actúas. Te comprometes. Pero sin apego enfermizo al resultado. Y en ese estado, la vida se siente más liviana. Aunque sigas siendo exigente, no necesitas que todo esté bien para estar bien tú. Y eso es una libertad profunda. El silencio donde madura el alma. Hay verdades que no se descubren en el ruido. El estoico aprende, con el tiempo, que el silencio no es vacío, sino espacio de claridad. Amor fati también se cultiva ahí. En la soledad elegida. En los momentos donde no hay público. No hay aprobación. No hay distracción. Marco Aurelio escribía de noche. En campañas militares. Rodeado de caos externo. Pero buscando orden interno. Sus meditaciones no son discursos. Son diálogos consigo mismo. Porque el verdadero trabajo estoico no ocurre hacia afuera, sino hacia adentro. El silencio revela lo que el ruido oculta. Tus miedos reales. Tus apegos. Tus contradicciones. Y sin enfrentarlos, no hay amor fati auténtico. Aceptar el destino requiere escucharte. Cuando nadie te interrumpe. Epicteto enseñaba que quien no puede estar a solas consigo mismo, siempre será esclavo de algo externo, del entretenimiento, de la opinión, de la validación constante. El estoico busca momentos de retiro, no para huir del mundo, sino para volver a él con mayor lucidez. En el silencio, aprendes a distinguir lo que depende de ti, de lo que no. Aprendes a soltar ruidos mentales. Aprendes a observar sin reaccionar. Y poco a poco, la mente deja de ser un campo de batalla. Y se convierte en un espacio habitable. Amor fati necesita silencio. Porque amar el destino implica escuchar la vida tal como es. No como el ego quiere que sea. En la soledad madura la aceptación. En el silencio se afina la virtud. No todo crecimiento es visible. No todo avance hace ruido. El estoico progresa en calma. Sin anunciarlo. Sin dramatizarlo. Y cuando vuelve al mundo, no vuelve cambiado por fuera, sino fortalecido por dentro. Amor fati y la confianza espiritual. En el fondo, amor fati no es solo una postura filosófica. Es una forma de confianza profunda. Los estoicos no hablaban de un universo indiferente, sino de un orden que, aunque incomprensible en muchos aspectos, es coherente. Marco Aurelio veía al logos como una razón divina que sostiene todo lo que existe. No una figura lejana, sino una presencia que se manifiesta en la ley natural de las cosas. Aceptar el destino, entonces, no es rendirse al azar, sino confiar en un orden mayor, que no siempre se explica, pero siempre se cumple. Esta idea conecta profundamente con la dimensión espiritual del ser humano. Porque confiar no es entender. Es descansar. Epicteto enseñaba que cuando alineas tu voluntad con la voluntad del universo, desaparece la fricción interior. No luchas contra lo inevitable. No te resistes al flujo de la vida. Y esa alineación produce una paz que no depende de circunstancias externas. Amor fati te invita a soltar la necesidad de tener todas las respuestas. A aceptar que hay caminos que solo se comprenden después de haberlos recorrido. La fe estoica no es dogmática. Es práctica. Se demuestra
En cómo reaccionas ante la pérdida. En cómo soportas la espera. En cómo aceptas la incertidumbre. Sin caer en la desesperación. Confiar en el destino. No te quita responsabilidad. Te quita ansiedad. Porque ya no cargas con el peso de controlar lo incontrolable. Haces tu parte. Actúas con virtud. Y aceptas el resultado. Esa es una forma de fe madura. Actuar sin garantías. Vivir sin amargura. Avanzar sin resentimiento. Amor fati no promete explicaciones. Pero ofrece algo más profundo. Sentido. Y cuando hay sentido, la vida, incluso en el dolor, se vuelve soportable. Mirar el futuro sin miedo. La mayoría de las personas vive anticipando lo que aún no ocurre. Teme perder. Teme fracasar. Teme no estar a la altura. Ese miedo constante al futuro consume más energía que los problemas reales. Amor fati transforma por completo esa relación con lo que viene. El estoico no niega la incertidumbre. La acepta como parte del camino. Sabe que el futuro no se controla. Pero sí se prepara. Marco Aurelio aconsejaba no proyectarse en escenarios imaginarios que aún no existen. Sufrir por adelantado es una forma de desperdiciar la vida presente. Aceptar el destino no significa vivir sin planes. Significa vivir sin miedo paralizante. Planificas con razón, pero te desapegas del resultado. Trabajas con disciplina, pero aceptas cualquier desenlace. Amor fati te libera de la ansiedad de anticipar tragedias. Te enseña a decir: cuando llegue, lo enfrentaré. Y esa frase, dicha con honestidad, devuelve una enorme tranquilidad. Epicteto hablaba de entrenar la mente para estar preparada ante cualquier evento, no para obsesionarse con ellos. La preparación estoica no es preocupación constante, es fortaleza interior. Cuando amas tu destino, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una continuación del presente. No esperas que sea perfecto. Esperas ser digno de enfrentarlo. Y esa es una diferencia crucial. El miedo al futuro nace cuando no confías en ti mismo. Amor fati restaura esa confianza. No porque te garantice éxito, sino porque te recuerda que pase lo que pase, puedes responder con virtud. Y eso es suficiente. El tiempo y la constancia del espíritu. Nada verdaderamente valioso se construye de un día para otro. El estoico lo sabe. Y por eso no tiene prisa. Amor fati no es una revelación instantánea. Es una práctica prolongada. Se aprende con los años. Con la repetición. Con la experiencia acumulada. De aceptar una y otra vez lo que llega. Marco Aurelio no escribió sus pensamientos en un momento de iluminación repentina, sino durante años de disciplina interior. Cada anotación era un recordatorio. Cada reflexión, una corrección. El carácter se forma por pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Aceptar hoy. Aceptar mañana. Aceptar cuando cuesta. Aceptar cuando duele. Eso crea solidez. Epicteto enseñaba que nadie se vuelve sabio por accidente. La serenidad se entrena. Como se entrena un músculo. Con paciencia. Con constancia. Con humildad. El tiempo no es enemigo del estoico. Es su aliado. Porque cada experiencia refuerza la comprensión de que resistirse solo desgasta, mientras aceptar fortalece.
Amor fati madura lentamente. Al principio es esfuerzo consciente. Luego se vuelve hábito. Finalmente, se convierte en naturaleza. Y cuando eso ocurre, ya no reaccionas impulsivamente. Respondes con mesura. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido que todo pasa y que tu tarea es permanecer íntegro. La constancia estoica no busca resultados rápidos. Busca estabilidad interior. Y esa estabilidad, con el tiempo, se convierte en sabiduría vivida. La sabiduría que llega con los años. Con el paso del tiempo, el estoico deja de reaccionar y comienza a comprender. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la mirada se vuelve más amplia. La experiencia enseña lo que ningún libro puede imponer. Amor fati, vivido durante años. No se siente como una lucha constante, sino como una aceptación tranquila de la condición humana. Marco Aurelio hablaba de la vejez, no como decadencia, sino como depuración. Menos impulsos, menos ruido interno, más claridad. El estoico aprende que muchas batallas nunca debieron librarse, que muchas preocupaciones nunca merecieron tanta energía. Aceptar el destino con los años es aceptar también los propios límites, no con resignación, sino con respeto. Epicteto enseñaba que la sabiduría no consiste en querer más, sino en necesitar menos. Menos validación, menos control, menos urgencia. Amor fati en esta etapa ya no es una consigna, es una presencia constante. Se manifiesta en la forma de escuchar, en la manera de esperar, en la calma al hablar. La vida no se acelera para el sabio. Se profundiza. Cada recuerdo encuentra su lugar. Cada error se integra. Cada pérdida se honra. Y en ese estado, el destino ya no se siente pesado. Se siente comprendido. Amor fati no es resignación, es soberanía interior. Amor fati no es bajar la cabeza ni aceptar la vida como un derrotado. No es decir no me queda de otra. Eso sería esclavitud emocional. Amor fati es todo lo contrario, es soberanía interior. Es cuando el ser humano decide que, pase lo que pase afuera, nadie gobernará su mundo interno. El estoico no se resigna, asume el mando. No huye del dolor, no lo niega, no lo maquilla con frases bonitas. Lo mira de frente y le dice, te convierto en fuerza. Cada golpe se vuelve entrenamiento. Cada pérdida, una poda. Cada humillación, una lección de carácter. El mundo puede quitarte dinero, salud, estatus, comodidad, pero no puede quitarte la forma en que eliges responder, y ahí está el núcleo del amor fati. No controlar los eventos, sino dominar la interpretación. No cambiar el destino, sino gobernar el alma. Por eso el amor fati no es pasividad. Es disciplina. Es carácter. Es decir, no necesito que la vida sea fácil para ser fuerte. El estoico no pide un camino sin piedras, pide pies firmes. No pide menos pruebas, pide más virtud. Quien practica amor fati deja de ser víctima del pasado. Ya no vive preguntándose ¿por qué a mí? Empieza a decir, ¿para qué esto me fue dado? Y en esa pregunta, el sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en misión. Amar el destino es reinar sobre uno mismo, incluso cuando todo afuera parece perdido. Y quien logra eso, ya ha vencido al mundo. El dolor como maestro, no como enemigo. El hombre común huye del dolor como si fuera un enemigo, pero el estoico lo observa como a un maestro severo.
No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque nunca llega vacío. Siempre trae una lección para quien tiene la valentía de escucharla. El dolor revela lo que el placer esconde. En la comodidad, el carácter duerme, en la dificultad, despierta. Cuando todo va bien, cualquiera se cree fuerte. Pero cuando la vida aprieta, cuando el cuerpo duele, cuando el alma se cansa, ahí se ve quién ha trabajado su interior y quién no. Amor fati es comprender que el dolor no viene a destruirte, sino a despojarte de lo innecesario. Te quita la soberbia, te arranca las ilusiones falsas, te obliga a distinguir entre lo que depende de ti y lo que jamás estuvo bajo tu control. Es un fuego que quema lo superficial y deja solo lo esencial. Séneca lo dijo con claridad, no es que suframos por los eventos, sino por el juicio que hacemos de ellos. El dolor físico puede ser inevitable, pero el sufrimiento mental es opcional. Cuando aceptas esto, dejas de pelear contra la realidad y comienzas a usar la realidad a tu favor. El estoico no pide que el dolor desaparezca, pide no ser esclavo de él. Aprende a convivir con la incomodidad, a caminar con ella, a extraer su enseñanza sin perder la dignidad. Porque cada herida bien comprendida se convierte en sabiduría. Y así, lo que antes parecía una maldición se transforma en entrenamiento. El dolor deja de ser enemigo y pasa a ser uno de los maestros más honestos de la vida. Amar el destino incluso cuando duele. Amar el destino no es una frase bonita ni una idea romántica. Es una disciplina brutal del espíritu. Amor fati no significa sonreír ante la tragedia, ni fingir que el dolor no existe. Significa mirar la realidad de frente, sin anestesia, y decir, esto también es mío. La mayoría de las personas solo ama la vida cuando la vida les da lo que quieren. Aman el éxito, la salud, el reconocimiento. Pero en cuanto el destino cambia el guión, comienzan la queja, la rabia y la pregunta inútil, ¿por qué a mí? El estoico elimina esa pregunta, porque sabe que no tiene respuesta y no aporta fuerza. Amor fati enseña algo más elevado, ¿para qué me está formando esto? Porque todo acontecimiento, incluso el más duro, está moldeando algo dentro de ti. El carácter no se construye con aplausos, sino con resistencia. No se forja con facilidad, sino con fricción. Aceptar el destino no es resignación, es alineación con la realidad. El que se resiste sufre dos veces, una por el golpe de la vida y otra por su negativa a aceptarlo. El que acepta, sufre una sola vez, y luego aprende. Epicteto, que conoció la esclavitud y la humillación, entendió que nadie puede encadenar tu mente si tú no lo permites. Pueden quitarte la comodidad, el cuerpo, incluso la libertad externa, pero no pueden quitarte la actitud con la que respondes, a menos que tú se la entregues. Amar el destino es decir, si esto vino a mi vida, entonces lo usaré. No para victimizarme, sino para crecer. No para endurecerme por amargura, sino para fortalecerme con propósito. Cuando practicas amor fati, el pasado deja de doler, el presente deja de asfixiar y el futuro deja de dar miedo. Porque entiendes que todo lo que venga será materia prima para tu carácter. Y así, incluso en medio del caos, nace una paz extraña, la paz de quien ya no pelea contra la vida, sino que camina con ella, pase lo que pase. El punto donde el dolor se convierte en poder. Llega un momento en la vida de todo ser humano en el que ya no puede huir. No hay distracción suficiente, no hay excusa, no hay refugio externo. Ese momento es sagrado, aunque casi nadie lo reconoce como tal. Ahí comienza realmente el amor fati. El dolor, cuando no se entiende, destruye. Pero cuando se acepta y se integra, se transforma en poder. No porque el dolor sea bueno, sino porque te obliga a descubrir fuerzas que jamás habrías buscado en tiempos fáciles. El estoico no pide una vida cómoda. Pide una mente fuerte. Porque sabe que una mente fuerte puede evitar cualquier circunstancia sin quebrarse. Marco Aurelio lo escribió con claridad,
lo que estorba la acción, avanza la acción, lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa es la esencia del amor fati. Cada caída, cada enfermedad, cada pérdida, cada humillación, trae consigo una enseñanza silenciosa. El problema es que la mayoría quiere escapar antes de escucharla. El estoico se queda. Observa. Aprende. Se hace más grande por dentro. No eliges las pruebas que llegan, pero sí eliges en que te conviertes a causa de ellas. El destino no pregunta si estás listo, simplemente actúa. Y ahí tienes dos opciones, romperte o reconstruirte en un nivel más alto. Amar el destino es comprender que incluso lo que te quitó algo, también te está entregando algo, claridad, profundidad, madurez, discernimiento. A veces te quita personas para enseñarte a caminar solo. A veces te quita fuerza física para despertar una fuerza interior olvidada. El amor fati no promete felicidad constante. Promete algo más valioso, dignidad ante la adversidad. Te enseña a permanecer erguido cuando todo tiembla. A no negociar tus principios ni siquiera cuando la vida aprieta. Y cuando finalmente miras atrás, no dices, ojalá no me hubiera pasado. Dices, gracias, porque sin eso no sería quien soy hoy. Ese es el punto exacto donde el dolor deja de ser enemigo. Y se convierte en maestro. Amar el destino en lo cotidiano, la verdadera prueba. Muchos creen que el amor fati solo se aplica a los grandes golpes de la vida, una pérdida, una enfermedad, una caída profunda. Pero ahí se equivocan. La verdadera práctica del amor fati ocurre en lo pequeño, en lo que nadie aplaude, en lo que se repite cada día. Amar el destino es aceptar el tráfico, el cansancio, la rutina, la lentitud de los procesos, las personas difíciles, los días grises. Es no rebelarte contra la realidad inmediata. Porque cada resistencia inútil drena tu energía, y el estoico sabe que la energía es un recurso sagrado. El día a día es el gimnasio del carácter. No se trata de grandes discursos, sino de pequeñas decisiones, levantarte aunque no tengas ganas, hablar con respeto aunque el otro no lo merezca, cumplir tu palabra aunque nadie te vigile. Ahí se forja la grandeza real. El amor fati te enseña a dejar de pelear con lo que es, para enfocarte en cómo responder. No controlas el clima, pero sí tu actitud bajo la lluvia. No controlas la conducta ajena, pero sí tu dignidad al responder. Ese dominio interno es libertad pura. Cada día trae exactamente lo que necesitas para entrenar tu alma. Nada sobra. Nada falta. Incluso el aburrimiento tiene una función, enseñarte paciencia. Incluso la repetición tiene un propósito, disciplina. El estoico entiende que la vida no tiene la obligación de entretenerte. Tiene la misión de formarte. Y cada jornada, por simple que parezca, trae una lección escondida para quien sabe mirar. Amar el destino en lo cotidiano es dejar de preguntarte por qué a mí y empezar a decir para qué esto. Es transformar cada momento en materia prima para crecer. Cuando aceptas el día tal como llega, sin adornos ni expectativas irreales, te vuelves invulnerable. Porque ya no dependes de que todo salga bien para estar en paz. El amor fati, practicado a diario, no te vuelve pasivo. Te vuelve firme. Te convierte en alguien que camina con serenidad incluso cuando el camino es pesado. Y así, sin darte cuenta, día tras día, te conviertes en una persona que no necesita huir de la vida. Porque aprendió a habitarla. El amor fati y la identidad en que te conviertes al aceptar tu destino. No eres quien dices ser. Eres lo que has aceptado, lo que has resistido y, sobre todo, lo que has aprendido a amar incluso cuando dolió. Ahí se forma la identidad real del ser humano. El amor fati no cambia los hechos de tu vida, pero cambia algo más profundo, la forma en que te miras a ti mismo. Dejas de verte como una víctima del azar y comienzas a verte como un participante consciente del orden de la vida.
Cada experiencia aceptada con dignidad se integra a tu carácter. Cada golpe asumido sin resentimiento te vuelve más sólido. Cada dificultad atravesada sin odio afina tu juicio. Así se construye una identidad fuerte, no con discursos, sino con aceptación consciente. Marco Aurelio escribía para recordarse quién debía ser, no quién deseaba parecer. Sabía que el carácter se prueba cuando nadie mira, cuando el destino no coopera, cuando la realidad no halaga. Ahí se revela la verdadera identidad. El amor fati te quita las máscaras. Te obliga a dejar de fingir fortaleza y a cultivarla de verdad. Ya no necesitas demostrar nada, porque sabes quién eres por lo que has soportado sin perder tu esencia. Aceptar el destino no significa resignarte a una identidad fija. Al contrario, significa entender que cada prueba te está esculpiendo. La vida no te rompe, te talla. Te pule. Te convierte en alguien más preciso. Cuando miras tu historia con amor fati, incluso tus errores dejan de ser una carga. Se transforman en advertencias, en sabiduría adquirida a un precio alto, pero real. Y lo real siempre vale más que lo ideal. La identidad estoica no se construye desde el orgullo, sino desde la coherencia. Desde vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón, con lo que depende de ti. Todo lo demás se acepta sin drama, sin teatralidad, sin rencor. Y llega un punto en que ya no preguntas, ¿qué me pasará después? Preguntas, ¿qué tipo de persona debo ser, pase lo que pase? Cuando aceptas tu destino, tu identidad se vuelve estable. No perfecta. No invencible. Pero inquebrantable. Amor fati frente al miedo y la incertidumbre del futuro. El miedo no viene del futuro. Viene de nuestra resistencia a aceptarlo. La mente humana sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. Anticipa pérdidas, fracasos, dolores que aún no existen. El estoico lo sabe, y por eso practica el amor fati, para desactivar el miedo desde la raíz. Amar el destino es dejar de exigir garantías a la vida. Porque la vida no firma contratos. No promete estabilidad, no promete seguridad, no promete finales felices. Promete cambio. Y quien entiende eso deja de temblar ante lo incierto. El futuro es una construcción mental. Solo existe este instante. Pero aún así, el ser humano se angustia por lo que todavía no ha llegado. El amor fati rompe esa ilusión, te enseña a aceptar de antemano cualquier resultado, sin ansiedad, sin dramatismo. No se trata de pensar en positivo. Se trata de pensar en real. Si llega lo bueno, se recibe con gratitud. Si llega lo difícil, se recibe con carácter. Cuando ya no temes perder, tampoco temes vivir. El miedo se disuelve cuando comprendes que nada externo define tu valor. Puedes perder estatus, dinero, comodidad, incluso relaciones, y seguir siendo íntegro. Epicteto fue claro, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El amor fati corrige esa opinión. Te devuelve el control interno. Aceptar el futuro no es pasividad, es preparación mental. Es decir, ocurra lo que ocurra, sabré responder. Y esa certeza interna genera una calma que pocos conocen. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto donde el carácter puede expresarse. El estoico no necesita saber qué pasará mañana para estar en paz hoy. Cuando abrazas el destino, el miedo pierde su poder. Ya no luchas contra lo inevitable. Caminas con ello. Y eso te vuelve libre. El amor fati no elimina el futuro. Elimina la esclavitud al futuro. Y cuando dejas de vivir con miedo a lo que vendrá, comienzas a vivir con presencia en lo que es. Amor fati, la libertad suprema del ser humano. Llega un punto en el camino donde ya no necesitas más explicaciones. No porque lo entiendas todo, sino porque has aprendido a aceptar.
El amor fati no es una idea bonita ni una frase para compartir. Es una postura ante la existencia. Es mirar la vida de frente, sin filtros, sin reclamos, sin exigencias infantiles. Es decirle al destino, no necesito que seas justo para respetarte. Quien practica el amor fati deja de pedir que la vida cambie. Cambia él. Y en ese cambio descubre una verdad profunda: la libertad no está en controlar lo que sucede, sino en dominar la respuesta interior. Todo lo que viviste, lo bueno, lo duro, lo injusto, lo incomprensible, fue necesario para traerte hasta aquí. Nada fue en vano. Nada fue un error. Incluso los momentos que desearías borrar fueron los que más te enseñaron. El estoico no borra su historia. La honra. No se avergüenza de sus cicatrices. Las reconoce como prueba de resistencia. No maldice su destino. Lo integra a su identidad. Cuando amas tu destino, ya no compites con nadie. Ya no envidias. Ya no huyes. Caminas con firmeza, sabiendo que cada paso, incluso el más pesado, te pertenece. El amor fati te devuelve algo que el mundo moderno ha perdido: paz interior sin condiciones. No depende del éxito, del reconocimiento, del aplauso ni de la comodidad. Depende de una decisión íntima y silenciosa: aceptar la vida tal como es y vivirla con virtud. No significa que no duela. Significa que no te destruye. No significa que todo sea fácil. Significa que todo tiene sentido. Y cuando el destino vuelva a golpear, porque lo hará, ya no te preguntarás ¿por qué a mí? Dirás, esto también es parte del camino. Y seguirás adelante, con la espalda recta y el espíritu en calma. Amar el destino es la forma más alta de valentía. Es la sabiduría de quien entendió que la vida no se vence. Se honra. Y así, sin ruido, sin arrogancia, sin resentimiento, te conviertes en lo que los estoicos aspiraban a ser. Un ser humano libre, firme y en paz. Pase lo que pase.